Queridos compatriotas, no se van a salvar de nuestro mensaje de esperanza y afecto hacia ustedes. Somos parte de un gran pueblo, de un hermoso país, y vamos a ir hacia nuestra independencia, un camino de ser dueños de nuestro propio destino como nación, a pesar de aquellos que quieren sojuzgarnos. Vamos a ser un pueblo fuerte, y de eso se trata Rebeldes por Malvinas. ¿Por qué le pusimos Rebeldes por Malvinas? Porque si vos querés defender realmente la soberanía argentina, tenés que ser rebelde, porque todo lo que es la estructura de poder, lo que se llama esos grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales como el Lofer, lo que quieren es convertir a nuestro país en una colonia, en una tierra donde ellos saquen los máximos beneficios y el resto de la población esté sojuzgada, y eso mediante el sometimiento a potencias extranjeras, especialmente bajo este régimen de Milei, a los Estados Unidos. Entonces, para defender Malvinas tenés que ser rebelde, porque te mienten todo el tiempo sobre Malvinas, la entregan, como hemos dicho acá, a través de la declaración conjunta Mondino-Lamy del 24 de septiembre del 2024, entregaron la economía de Malvinas. ¿Qué es lo que le falta a los británicos? Es decir, ellos tienen mano militar, y como se dice legalmente, es decir, vía militar por la fuerza, la posesión de Malvinas. Lo que no pueden es hacer una explotación abierta de la zona, porque nadie quiere poner capital frente a un país completo como es el nuestro, que está en contra de esa presencia colonial. Justamente cuando un desgobierno como el de Milei les hace un acuerdo que impulsa el desarrollo del Atlántico Sur en manos británicas, entonces ellos pueden ir, por ejemplo, a hablar a Navitas Petroleum de Israel, otro aliado de Milei que viene a saquearnos, porque Netanyahu dijo que el Estado no tenía nada que ver. El Estado terrorista que dirige Netanyahu, si quiere, puede parar a Navitas Petroleum cuando quiera para que no explote el yacimiento Silion con Rob Hopper de Inglaterra. Cuando quiera puede ir y pararlo, pero no, se lava las manos, porque en realidad es parte de la explotación de nuestro país, que algunos dirían la Patagonia está en manos de Estados Unidos en buena parte de los propietarios, y ahora se quieren meter en el puerto de Ushuaia, pero también de Israel y de Inglaterra. Gran Bretaña tiene el Atlántico Sur, y el resto también lo quiere detentar con la explotación de minerales Estados Unidos. O sea que es un plan de entrega total y de división de nuestro país el que lleva adelante el engendro de Milei. ¿Por qué engendro? Porque es una idea mal concebida. Es así, todo lo que dice, todo lo que hace es para hacer daño a nuestro pueblo. Y estamos viendo que le estamos pegando con nuestras predicciones. Y ustedes me dirán, predicciones, la bruja uruguaya, o el tarot, o los horóscopos. No. Predicción tiene un significado en las ciencias sociales. Significa que, dados determinados hechos, hay una alta probabilidad que se sucedan otros. Y nosotros hemos visto cómo la caracterización de este fascismo colonial de Milei, es decir, un régimen opresor y explotador que está en función de intereses extranjeros, va entregando paso a paso la riqueza nacional, está entregando el corazón de nuestro país. Hacen dos tipos de saqueo: un saqueo de recursos materiales, por ejemplo los minerales, o el vaciamiento de nuestro comercio exterior, a través del uso irracional del producido de nuestras exportaciones agropecuarias, la cesión de los puertos privatizados que nadie puede comprobar qué se exporta, qué cantidad se exporta, ni qué mercaderías hay en esos puertos, la utilización en beneficio de intereses extranjeros de nuestras vías fluviales, y eso sería
sin hablar de minerales. Ahora, Pablo Quirno, que es el traidor, que está en la Cancillería, él dijo, no, ¿cómo me van a hablar a mí de patriota si un antepasado mío estuvo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo? Sí, tu antepasado firmó a favor de los realistas. O sea que ya la mentira viene de antes. Ahora hicieron un acuerdo comercial y de inversiones, donde Estados Unidos se lleva todos los recursos minerales que está buscando para poder limitar a China. Yo les voy a ser sincero en Rebeldes por Malvinas. A nosotros los chinos, los rusos, los norteamericanos, no tenemos opciones. O sea, la opción nuestra es el interés nacional argentino. Lo que pasa que acá siempre se habla de los chinos y de los rusos, mientras nos meten una terrible cadena que nos ata a los anglosajones, es decir, que nos ata a Estados Unidos, a Gran Bretaña y también fuertemente con el gobierno de Milei al Estado de Israel. Entonces, hay dos saqueos, como decía, el saqueo material, que es recursos minerales y de recursos alimenticios que tanto produce nuestro país, y el saqueo financiero. ¿Qué es el saqueo financiero? Lo que entra por esas exportaciones, lo que se pide endeudando de una manera bestial a nuestro país, como pasó con el gobierno de Macri, que nos endeudó en 100.000 millones de dólares, lo que quiere volver a hacer ahora Caputo, que es el ladrón de la primera parte con Macri y ahora es ladrón en la segunda parte con Milei. La deuda que tomó con el Fondo Monetario tanto Macri como ahora Milei, y con organismos multilaterales y con los Estados Unidos, son formas de dominación. Nos dominan a través de la deuda. Y sí, para obligar a Venezuela a ceder su petróleo tuvieron que secuestrar a Maduro. Acá directamente van y le firman porque les pusieron la plata para ganar una elección, que además no ganaron. Yo quiero que esto lo entiendan muy bien, compatriotas, no ganaron una elección. Entiendan bien, porque pareciera que fuera como cuando Perón ganaba con el 63%. No, hubo un cambio de mentalidad, puede haber una desazón en el electorado. Eso pasó en las últimas elecciones. Fue nada más que el 66% a votar. Y de ese 66%, este infeliz de Milei sacó el 41%, es decir, el 27% del electorado. Porque alguien que hace políticas que lesionan los derechos de los humildes, de los trabajadores, de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los estudiantes, del personal de salud, no va a tener el apoyo de nuestro pueblo. Justamente estábamos entre la desilusión del anterior gobierno, que no hizo lo que tenía que hacer, y la desilusión del actual gobierno, y eso demuestra la cantidad de gente que se abstuvo de ir a votar en estas elecciones. Y sobre eso construyó su falsa legitimidad el régimen de Milei. Entonces decían, hay dos formas de saqueo, el saqueo material y el financiero. Y el financiero es la bicicleta con la que Milei y sus amigos, Caputo y sus amigos se llevan miles de millones al exterior. Otra de las cosas que son parte de este saqueo, son participación, y acá lo hemos dicho, por eso hablábamos de las predicciones nuestras, es decir, haber dicho, mira, está pasando esto y lo más probable es que esto termine de esta manera. Hasta las mamás hacen predicciones, dicen, hijo, estás haciendo esto y puede terminar de esta manera. Obviamente las predicciones son un instrumento científico de las ciencias sociales, y lo que sucede es que llevamos ya varios años hablando del espejismo de los gobernadores. ¿Qué es el espejismo de los gobernadores? Significa que requieren de recursos económicos de manera inmediata, porque son como los presidentes de los clubes, ¿vieron? Quiebran sus clubes y después van ahí, le piden plata a la AFA. Bueno, quiebran sus provincias y luego van y le piden al Poder Central que les dé plata.
y obviamente Poder Central los domina. En este caso, para peor, Milei le sacó a propósito recursos, primero a las provincias, para tenerlas en ese estado de necesidad. Entonces, ¿qué piensa algunos gobernadores? Bueno, que venga esta minera y se lleve el litio y que se lleve las tierras raras, y ahí yo voy a tener 1000 empleos, entonces la gente va a ver como que yo genero trabajo y voy a ganar la próxima elección. Eso sí, para la otra elección no va a haber trabajo, porque como siempre explicamos acá, la minería es extracción. Una vez que se acaba la veta o se seca el pozo, no hay más, hay hambre, hay desempleo y hay muchas veces una gran contaminación. Entonces el espejismo de los gobernadores es: necesito plata, quiero plata, porque si no tengo plata para pagarle a los empleados, por ejemplo, que es una base muy importante de la economía del interior de nuestro país y que hay que sostenerla. ¿Por qué no? Porque brindan servicios y se los puede inclusive mejorar los servicios que brindan los empleados públicos en las provincias. Entonces necesitan recursos de los que ya les privó. Yo no sé cómo confían en un gobierno que de entrada les privó de recursos, de entrada los quiere dominar. Es como que están yendo hacia su propia destrucción. Acá hubo un viejo proyecto del Fondo Monetario Internacional de destruir las provincias. Ustedes saben, compatriotas, que las provincias tienen toda una razón de ser. Muchas son regiones que están separadas por obstáculos geográficos. A veces hay una montaña, una cadena de montañas, de un lado es una provincia, del otro lado es otra. A veces hay un río caudaloso, de un lado es una provincia, del lado es otra. Y esas diferencias geográficas generan diferencias culturales. Por eso cada provincia tiene su cultura, cada provincia es una entidad propia de nuestro ser argentino, con sus características. Pero el Fondo Monetario dijo, bueno, a ver, si hay 10.000 empleados en Córdoba y hay 10.000 empleados en Santa Fe, pongamos, y hay otros 10.000 que podríamos agarrar en San Luis, hagamos esta región que le llamamos región centro y tengamos 10.000 empleados para todos, con lo que nos sacamos 20.000 empleados de encima y no hay que pagarles sueldos y eso va para pagarnos a nosotros. Ese fue el plan que casi aplica Menem y que tuvo resistencia. Ojo, le decimos a los gobernadores, porque estos traidores, ustedes se confían ahora que le dan los adelantos, estos giros que le dan de dinero, pero cuando vean que le dan la orden afuera de acabar con las provincias, lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. De hecho, están haciendo un ajuste indirecto en las provincias, retaseándole recursos. Son enemigos del federalismo, eso seguro, porque ellos centralizan todo en Buenos Aires y esa centralización en Buenos Aires está en referencia al poder anglosajón que manda las órdenes desde el norte. O sea que esa es la realidad y los gobernadores tienen que dejar de lado ese espejismo y hablar con sus pueblos y decirles, bueno, tenemos que resistir aunque sea difícil, para defender nuestra provincia y que sea una provincia como la de los caudillos, una provincia libre que se sublevó para ser libre y ser un país federal y que cada estado federado, como se llama la provincia, tenga su propio gobierno y no lo que está haciendo ahora, que en realidad lo peor es que comisionan a sus senadores y diputados para que voten leyes en contra de nuestro pueblo argentino, a cambio de nada, de una migaja. ¿Saben las veces que hemos estado con el Grupo por Soberanía, que tengo el honor de integrar, que creamos conscriptos, que servimos en Malvinas, afuera del Congreso cuando sancionaban leyes antipopulares, y éramos cientos de miles, y ellos no tenían ningún problema en sancionar la ley antipopular? No escuchaban a los que estábamos afuera, porque claro, tenían todas las barreras y la policía en el medio. Eso destruye la democracia, eso destruye el pacto de representación de la democracia. Y es un poco lo que va a pasar ahora con lo que ellos llaman reforma laboral y nosotros llamamos destrucción del derecho laboral.
con lo que ellos van a llamar reforma previsional, que ahora le van a robar parte de los recursos y lo van a destinar a un fondo para indemnizaciones laborales, lo que ellos llaman reforma previsional, que nosotros llamamos destrucción del sistema previsional, lo que ellos llaman reforma penal, que nosotros llamamos destrucción del sistema de derechos humanos. ¿Y todo por qué? Porque de esa manera pueden actuar sobre los más débiles, pueden actuar sobre los trabajadores, obligándolos a tener condiciones desventajosas de empleo, o pueden también haciéndoles perder su empleo, pueden trabajar, presionar a los jubilados con esta desastre de fijar la jubilación con índices que son falsos, de inflación falso, pueden presionar a los pobres reprimiéndolos. Por eso esas destrucciones de los sistemas de derecho laboral, previsional y de derechos humanos, para poder cerrar el sistema y o te convencen a través de las redes o aceptás la propuesta de ellos o te reprimen. Es así. Ese es el orden ultraconservador. En alguna época se llamaba orden conservador, tenía más filtraciones, digamos, que es lo que permite mantener un régimen que no sea tan cerrado. Y como explicábamos, si vos en un orden conservador, que no era orden sino era opresión, o en un orden ultraconservador como este, si vos vas al gobierno, el gobierno es tu enemigo, porque te quita derechos, en realidad te quita condiciones de vida. Si vas al Poder Judicial a que te proteja, son ellos. Si vas a la prensa, la tienen comprada, o son intereses compartidos. Si vas a decíamos, la prensa, el Poder Judicial, el Legislativo también lo dominan. Entonces no hay porosidad en el sistema, y eso es lo que lleva a la ruptura, muchas veces, dadas ciertas circunstancias históricas, en que las masas se sublevan. Estoy diciendo algo que pasa cuando es un orden cerrado, que es lo que están empujando Milei, Caputo, Monteoliva, Bullrich, algo que es invivible. Además, las falsedades, el fascismo, como siempre explicamos acá, era un grupo de falsedades. Cuando cayeron esas falsedades, cayó el fascismo. Ahora hablan todos de la baña. Nosotros llevamos ¿cuánto tiempo diciendo que ese índice es falso? Y además lo fundamos. ¿Qué es lo que vos medís en tu inflación? Alimentos, vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación. O sea, todo lo que vos necesitas adquirir para satisfacer tus necesidades. Bueno, al contrario de esto medían cualquier cosa. Y encima los índices de actualización laboral y previsional eran por debajo de estos índices falsos. Ahora tienen un desparpajo. Decir, es sencillo. ¿Saben cuál fue la respuesta del gobierno? No vamos a publicar la inflación real porque no nos conviene. Eso es lo que está en el discurso de ellos, porque no nos conviene. Porque ellos creen que pueden crear situaciones reales a través del discurso. Creen que a través con este rubiecito estúpido, que se llama la Pepona, que le dice es idiota, porque realmente es un infeliz, con ese imbécil y todos los demás que tienen, y esos centros que tienen con un montón de operadores falsos, creen que pueden dominar todo el tiempo a nuestro pueblo. En realidad es lo que se llamaría una distopía, es decir, un futuro negativo en el que se vive mal,
pero que el pueblo está dominado por una alienación. La alienación sería que las redes te presentan los temas que vos tenés que hablar, te dicen qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, qué vas a votar, qué no vas a votar. Te generan todo un discurso y te ocupan la cabeza para que vos no pienses en lo que realmente necesitas. Bueno, acá en Rebeldes por Malvinas vamos a pensar en lo que realmente necesitamos como país. Y tenemos que entrar en las redes y tenemos que llevar un mensaje real sobre lo que hace falta a nuestro pueblo, sobre la necesidad de trabajo, porque estos no generan trabajo, estos hacen una factoría, sobre la necesidad de cobertura de salud, sobre la necesidad de mejorar los ingresos de nuestros jubilados, sobre la necesidad de defendernos del yugo de la deuda externa, la necesidad de tener una política internacional independiente, propia y realista, la necesidad de presionar y negociar con Gran Bretaña para que devuelva Malvinas, y todo eso tiene que ver con el amor que tenemos a nuestro país. Porque ¿saben algo? Ustedes y nosotros somos patriotas. No nos queda más que luchar por este país. En vez de estos tipos, Caputo, Milei mismo, con todos los fraudes y robos que tiene con la hermana, Bullrich, se van a ir a cualquier otro país. Y esta es una tierra de saqueo para ellos. Porque ustedes y nosotros somos patriotas y ellos son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.